final, pero bueno, seguramente va a estar referido a elaborar o a analizar un proyecto, ¿sí? Bueno, vamos a partir primero de lo básico, que es poder saber qué es un proyecto, ¿sí? Un proyecto vendría a ser un conjunto de actividades, ¿sí? Que van a estar articuladas entre sí con el fin de poder generar alguna mejora o producir un bien o un servicio, ¿sí? En función de determinadas necesidades o problemas que surjan, ¿sí? En este caso en la institución. Teniendo en cuenta, por supuesto, los recursos que vamos a necesitar, el presupuesto, ¿sí? Y en qué tiempos es factible, ¿sí? Llevar a cabo ese proyecto. Y dentro de esto encontramos lo que es la gestión por proyecto, ¿sí? Que la gestión por proyecto se va a implementar cuando se busca generar algún cambio en la organización escolar, ¿sí? Sobre todo esto, las formas de organización que tiene esa institución, ¿sí? O en los sistemas de información, en cómo están establecidos, en generar nuevos, ¿sí? Y están centrados en lograr un propósito compartido. Para poder, dentro de estos proyectos de gestión, tenemos tres tipos, ¿sí? Los proyectos de mejora de la gestión, que son en los que vamos a hacer hincapié hoy, que vendrían a ser esas propuestas de acción que buscan solucionar alguna situación problemática que haya sido detectada y también poder modificar algún proceso. O sea, podemos detectar una problemática y por medio de un proyecto buscar solucionarla, o no detectar una problemática en sí, pero sí por medio de una evaluación darnos cuenta que hay aspectos de la organización educativa que podrían ser mejorados. Luego tenemos los proyectos de evaluación que ya hacen referencia a evaluar puntualmente algún componente, algún área, algún aspecto de la organización para poder identificar aquellos aspectos que se quieran mejorar. Y los proyectos emprendedores, ¿sí? Que ya hacen referencia a poder constituir nuevas organizaciones que sean proveedoras de servicios educativos. Nosotros ahora nos vamos a centrar principalmente en los que son los proyectos de mejora de la gestión, ¿sí? De todas maneras, está desarrollado los tres tipos en la bibliografía que les hemos subido. Bien, vamos entonces con proyectos de mejora de la gestión, ¿sí? Bien, tiene como fundamento, ¿sí? El desarrollo organizacional y la gestión de la calidad, ¿sí? Para poder atender a esas necesidades específicas que a veces se presentan en las organizaciones educativas. Y dentro de estos proyectos de mejora de la gestión encontramos 4 tipos, ¿sí? Que son, o 4 áreas, vamos a decir, en las que podemos intervenir por medio del proyecto, que son los proyectos de diagnóstico y desarrollo organizacional, que vendrían a ser esos proyectos de diagnóstico participativos, dice, porque justamente se trata de que sean los propios miembros de la institución, ¿sí? Los que puedan realizar este diagnóstico y identificar, ¿sí? Cómo es la organización cómo es la organización, la cultura escolar, qué variables son relevantes, ¿sí? Y también busca lo que es el desarrollo organizacional, ¿sí? Es decir, que estos procesos que se buscan generar por medio del proyecto abarquen toda una organización o un departamento con la finalidad, por ejemplo, de cambiar ciertas creencias, actitudes, estructuras, procesos, con el fin de adaptarse a los nuevos desafíos que van surgiendo, ¿sí? En cuanto al desarrollo humano y social también. O sea que este tipo de proyectos va a apuntar más que nada a lo organizativo, vamos a decir,
de una institución. Después tenemos la mejora de procesos y prácticas de gestión, ¿sí? Que se busca una mejora continua. Para eso es importante identificar problemas, buscar la forma de solucionarlos, ¿sí? También aquí se busca la participación de los integrantes, ¿sí? De la organización, porque justamente se cree que al ser los integrantes los que participen en la generación de estos proyectos, van a generar una mayor satisfacción y compromiso, ¿sí? Y además se busca analizar las áreas para mejorar y poder definir con acciones concretas y también implementar mecanismos de evaluación, ¿sí? Involucrando a todos los integrantes de la organización educativa. Esta parte de la evaluación es muy importante, ¿sí? Todo proyecto tiene que tener una forma de evaluarse para ver si esos objetivos que nos planteamos están siendo alcanzados o no. Más adelante vamos a ver los tipos de evaluación que podemos realizar. Otra área en la que podemos planificar un proyecto es en cuanto a la comunicación, ¿sí? Y a lo organizacional, que ya tienen que ver con poder estructurar y planificar la comunicación, incrementando el grado de involucramiento y compromiso de los integrantes de esa institución, ¿sí? Por medio del desarrollo de estrategias, incrementando la productividad y logrando los propósitos institucionales. Este aspecto también es muy importante porque por ahí en las instituciones educativas no hay como una comunicación entre los docentes por ahí del mismo curso, pero que son de distintas áreas, ¿sí? Entonces el poder desarrollar estrategias, esto va a hacer que sea más productivo, que todos tengan una misma línea de enseñanza, ¿sí? Poder fijar determinadas metas, determinados propósitos. Además, el mismo hecho de que cada docente, ¿no? Establece como un vínculo particular con los alumnos y por ahí emplea ciertas estrategias que le funcionan con ese grupo y que pueden ser compartidas también con los demás docentes para ser implementadas, ¿no? Y después tenemos vinculación y extensión social, que tiene que ver con programas que ya apuntan más a lo que es el trabajo comunitario, ¿sí? Y que esto busca generar un compromiso social en los estudiantes, en los docentes, en cuanto a lo que es la resolución de los problemas y el desarrollo del potencial humano, ¿sí? Justamente este tipo de trabajo comunitario va a estar orientado a las áreas más vulnerables. ¿Por qué se plantean este tipo de proyectos? Bueno, porque se reconoce que la institución educativa no está aislada del contexto social, ¿sí? Sino que está inserta en determinada comunidad, ¿sí? En tanto es un actor educativo y se establecen relaciones con ese entorno y con los diversos agentes externos de la institución. Por eso es importante este trabajo comunitario. De hecho, por ahí, bueno, hay escuelas que realizan los mismos estudiantes algún proyecto para aportar a la comunidad. Bien. Vamos a ver un poco lo que sería la estructura de un proyecto de mejora. Primero que nada tenemos que armar la presentación, ¿sí? O la introducción, donde se va a describir, aquí he puesto yo los componentes que sí o sí tienen que estar, ¿sí? Tenemos que describir cuál es esa actividad o objeto del proyecto, ¿sí? De manera sintética, poder exponer los pasos que hemos realizado para desarrollar esa actividad, establecer las causas que han motivado a llevar a cabo la idea, ¿sí? O sea, el por qué me planteo yo este proyecto de mejora, poder definir, ¿sí? Cuáles son aquellas instancias necesarias para la implementación del proyecto, cuáles son las personas que están involucradas para llevar a cabo el proyecto, ¿sí? Y en qué grado están implicadas.
de qué manera participa cada una y aporta cada una al proyecto. Establecer también el tiempo que requiere el desarrollo de este proyecto y en el caso de que ya esté implementado, ahí sí, el nivel alcanzado hasta el momento. Y también poder hacer una valoración global del proyecto, poder identificar, bueno, cuáles han sido los puntos favorables, las dificultades con las que nos hemos encontrado, si ha sido pertinente o no, en cuanto a la factibilidad, si ha sido posible llevarlo a cabo, qué es lo que ha facilitado la implementación del proyecto, ¿sí? Y poder poner algo de las conclusiones. Esto sería como una introducción, vamos a decir, que quizás cuando ustedes lo planteen, algunas cosas pueden no estar porque ustedes van a plantear el proyecto y no va a estar todavía implementado, ¿sí? Pero en general estos son los aspectos que debería tener una presentación. Después tenemos el diagnóstico, ¿sí? Que es muy importante y que es lo que nos va a permitir conocer la situación de nuestra institución o la institución en la que vamos a plantear el proyecto de mejora, y por medio de este conocimiento también vamos a poder identificar muchas problemáticas, ¿sí? Y dentro de esas problemáticas tendremos que priorizar y ver cuál vamos a tomar para poder elaborar nuestro proyecto, ¿sí? Esta propuesta que nosotros hagamos, seleccionamos un problema y la propuesta que hagamos tiene que ser realista y factible, ¿sí? Bueno, como dice aquí, el diagnóstico va a ser como esa acción de comparar la situación actual, vamos a decir, de la institución con aquella deseable, aquella que se quiere alcanzar, ¿sí? Esta situación ideal va a ser tomada como cierto modelo, ¿sí? Y es importante que también podamos fundamentar este modelo, esto que queremos llegar, por qué queremos llegar a eso, ¿sí? Esto se puede sustentar con teoría también y muy importante, bueno, el diagnóstico deben realizarlo los miembros de la institución, porque esto va a hacer que puedan tomar conciencia y comprender bien estos problemas que muchas veces están naturalizados, ¿no? En lo que es la institución educativa. Por ahí hay situaciones problemáticas que existen hace demasiado tiempo y ya es como que están institucionalizadas, nadie se pregunta sobre ellas, ¿sí? No se buscan soluciones. Entonces es importante tomar conciencia de que sí existe evidentemente un problema, poder comprender ese problema y a partir de ahí generar expectativas, generar este compromiso, ¿sí? De los miembros de la institución con el proyecto de mejora. ¿Cómo podemos estructurar el diagnóstico? Este apartado que es el diagnóstico, ¿sí? Primero, describir la situación problemática o la necesidad de cambio, ¿sí? Porque justamente al inicio decíamos, puede ser que el origen de nuestro proyecto sea haber detectado un problema o considerar que hay algún aspecto de la institución que puede ser mejorado, que puede ser cambiado, ¿sí? Dice, para describir esta problemática, lo que sugieren los autores es primero describirlo desde una manera empírica, dice, o sea, desde nuestra experiencia, desde lo que observamos, recurriendo después a la consulta de ciertos documentos donde podamos encontrar alguna situación semejante, ¿sí? Y que nos permitan esbozar la situación en su complejidad, ¿sí? Nosotros hacemos una observación empírica de lo que está pasando, por ejemplo, observar que hay mucho ausentismo, por ejemplo, lo que podría ser una problemática, y a partir de ahí recurrir a ciertos documentos que hablen sobre ausentismo, de inserción, ¿sí? Y ya poder dar una mirada más compleja de esa problemática. Después también tenemos que definir
cuál es ese modelo o ideal al que queremos orientar nuestro proyecto, ¿sí? Para esto va a ser muy importante buscar referentes teóricos que sustenten cuál va a ser la forma más adecuada de gestionar esa situación, ¿sí? Eh, Dice, se trata de superar las meras ocurrencias de cómo resolverlo, es decir, que quizás nosotros con nuestro sentido común o desde nuestra experiencia podríamos suponer cómo superar la problemática, pero la idea es que tenga un sustento teórico, ¿sí? De autores que hablen ya sobre esta problemática y de cómo se puede resolver. Eh, Además se pueden buscar otros antecedentes, investigaciones y demás que estén relacionadas con la temática del proyecto. Bien, y la emisión del diagnóstico, ¿sí? Que ya consiste en enunciar puntualmente cuál es la situación que pretendemos mejorar, ubicada en su contexto, o sea, en la institución en particular, describir la institución y respecto de un ideal. La calidad del diagnóstico dice no reside en señalar todos los aspectos que intervienen en una situación, sino en descubrir los factores claves, o sea, aquello que hay que modificar, aquellos factores que deben cambiarse para poder generar un cambio en la situación. Estos serían más o menos los componentes, ¿sí?, que tienen que estar presentes en un diagnóstico. De ahí pueden ser más, ¿sí? Eso ya va a depender de cada uno y de las características de la institución. Bien. Una vez que ya hacemos el diagnóstico, ya tenemos identificada nuestra situación problemática o ese aspecto que buscamos mejorar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es plantear nuestro objeto de gestión, ¿sí? Que vendría a ser justamente esa situación problemática que vamos a desear mejorar. Para seleccionarlo y definirlo se requiere describir la actividad, el proceso, el espacio o el documento sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. Y esto, como mencionábamos recién, que para definir este objeto de gestión tenemos que buscar, ¿sí?, ciertos antecedentes, características del espacio sobre el que se va a actuar. Bien. O sea, de describir nuestro objeto de gestión, es decir, esa situación problemática que vamos a modificar con el mayor detalle posible. Y luego, ¿cómo vamos a estructurarlo? Bueno, describiendo el tiempo, ¿sí?, el lugar, los alcances del proyecto, es decir, los límites, las etapas que va a comprender ese proyecto, quién va a ser el responsable de la implementación, ¿sí?, que no va a ser necesariamente la persona que elabora el proyecto, sino aquella persona que se va a encargar de supervisar que se lleven a cabo las actividades y que se cuenten con todos los recursos necesarios. Los participantes, que es el personal que va a realizar las actividades, ¿sí?, para lo que es la implementación del proyecto. El impulsor del proyecto, que vendría a ser ese funcionario que respalda y promueve el proyecto, ¿sí?, y ve que siga un ritmo adecuado, que se siga ejecutando, y también de ver si en algún punto este proyecto se está viendo afectado y por qué. También tenemos que incluir los antecedentes del proyecto, ¿sí?, cuáles son las características de la institución, de la organización, si en algún momento se ha intentado resolver esta problemática, de qué manera, qué resultados ha dado. Y luego poner ya lo que es la sucesión de actividades que vamos a llevar a cabo en función de nuestros objetivos, como así también los recursos necesarios, técnicos, materiales, de personal, y los productos concretos y tangibles que se esperan obtener del proyecto. Estos aspectos tenemos que tener en cuenta para poder describir bien cuál va a ser nuestro objeto de gestión sobre el cual vamos
a intervenir. A partir de ahí nos vamos a plantear los objetivos, ¿sí? Los generales y los específicos. Los objetivos generales, ¿sí? Que vendrían a expresar la razón de ser del proyecto, el para qué, ¿sí? El tema general no aparece aquí. Y los específicos que se derivan de este objetivo general, que vendrían a ser como acciones que van a concretar ese objetivo general, ¿sí? Y que indican los efectos específicos que se quieren lograr. En esto es muy importante la coherencia, ¿sí? Realmente es así, del objetivo general, que es el más amplio, tienen que desprenderse los específicos. Tiene que haber cierta coherencia. Estos específicos me tienen que permitir a mí alcanzar ese objetivo general, ¿sí? No pueden relacionarse a otra cosa, no puede el objetivo general hablar de algo y los específicos referirse a ese algo uno y después los otros a otras cosas, ¿sí? Tiene que guardar cierta coherencia. Luego vamos a elaborar lo que es la justificación y la fundamentación, ¿sí? En la justificación, básicamente vamos a explicar el por qué es importante abordar esta problemática, ¿sí? De qué manera este proyecto va a contribuir a solucionar ese problema que nos hemos planteado, ¿sí? Cuál va a ser el impacto que va a tener el proyecto en la organización, tanto a corto plazo como a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? De qué manera se van a beneficiar las personas que lo ejecutan. También poder identificar en la justificación por qué este proyecto va a ser útil, qué tiene de interesante, de novedoso, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en esto, anteriormente decíamos, para poder definir nuestro objeto de gestión, teníamos que buscar antecedentes. Entonces, si en algún momento esta problemática ha tratado de ser resuelta en la institución, ¿sí? Entonces, aquí en la justificación también podemos retomar estos antecedentes y plantear el por qué ahora se busca hacer de otra manera, cómo se plantea este proyecto, qué tiene de novedoso, por qué consideramos que va a ser útil, que sí puede dar respuesta a esa problemática, ¿sí? Y como decíamos recién, la justificación responde al interrogante de por qué se hace el proyecto y para qué. Ahora, en cuanto a la fundamentación vendría a ser las razones por las cuales proponemos estas acciones que vienen a corregir algún aspecto de la institución, una problemática, o que se busca mejorar algún aspecto. Se debe mostrar la validez y las ventajas de la propuesta, ¿sí? Frente a otras alternativas posibles. O sea, como fundamental también por qué elegimos esta serie de acciones y no otras, ¿sí? Se debe hacer referencia explícita a los datos, autores o textos relacionados con la conveniencia de la propuesta, ¿sí? El método y las herramientas que vamos a emplear, asentando las referencias correspondientes. O sea que de eso que planteamos también tenemos que poder sustentarlo con datos que encontremos, con autores, con textos relacionados de por qué es conveniente la implementación de este proyecto. Y esta fundamentación tiene que superar la opinión personal, ¿sí? Por ahí nosotros nos planteamos un proyecto y lo hacemos desde nuestra experiencia, desde nuestro punto de vista, nuestra opinión personal, pero es importante que podamos sustentar esta opinión nuestra con la opinión de otros especialistas, por ejemplo, en esa temática específica o esa problemática específica que buscamos resolver con el proyecto, ¿sí? Haciendo referencia a otro tipo de experiencias. Bien. También es importante que hagamos un análisis estratégico y un análisis de
la factibilidad, ¿sí? El análisis estratégico, ¿sí? Más que un conjunto de acciones, tiene que ver con un marco de decisión sobre aquellas acciones que vamos a tomar. El diseño de esta estrategia va a implicar que podamos evaluar todas las alternativas posibles para resolver el problema o lograr los objetivos de mejora, ¿sí? Exponiendo por qué es más conveniente seleccionar alguna en especial, ¿sí? Porque cuando se nos presenta detectamos una problemática, puede haber muchas formas de resolver esa problemática, ¿sí? Pero aquí en este análisis estratégico vamos a identificar cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de cada una de esas posibles propuestas, posibles acciones, y a partir de ahí exponer las razones por las que elegimos una y no otras. También tenemos que evaluar cuáles son esos factores externos, circunstancias o cambios imprevistos que pueden llegar a influir en el desarrollo de nuestro proyecto, y los factores internos, ¿sí? Que tienen que ver ya con capacidades internas de la institución para poder llevar a cabo lo planeado, que eso tiene que ver mucho con el compromiso que asuman los integrantes, ¿sí? Y las debilidades críticas para el logro de los objetivos. Bien, y después, en cuanto al análisis de la factibilidad, o sea, si es posible o no que este proyecto se lleve a cabo y qué posibilidades tenemos de alcanzar nuestros objetivos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta si esto que planteamos nosotros está permitido por la normatividad de la institución, o si existe algún impedimento, y en el caso de que existan, bueno, cómo podemos cambiar esa normatividad. Si se cuenta con los recursos necesarios, sean de tipo humanos, técnicos, materiales, económicos, y tener en cuenta también el grado de apoyo o colaboración de otras personas, ¿sí? Y las demás instancias o instituciones que puedan estar involucradas en el desarrollo de nuestro proyecto. Luego pasamos ya a lo que es la elaboración de un plan de acción, que tiene que ver con poder definir aquellas acciones concretas que vamos a llevar a cabo para el desarrollo de nuestro proyecto, definiendo determinadas etapas o fases de implementación, ¿sí? Y también los recursos que vamos a necesitar y el tiempo que consideramos que va a ser necesario para realizar estas actividades. También vamos a asignar las responsabilidades a los distintos participantes que acompañen en lo que es la implementación del proyecto. Para eso es muy importante poder elaborar un cronograma, ¿sí? Que nos va a permitir ordenar de manera secuencial todas aquellas actividades que hacen al proyecto en el tiempo total que dura la implementación. Y requiere una mirada del conjunto de actividades, implica tener presente cómo se relaciona una actividad con otra y organizarlas en un tiempo que sea realista, que sea factible de ser cumplido, desarrollado. También tenemos que tener los recursos, tener en cuenta los recursos que vamos a necesitar, ¿sí? Poder identificar aquellos recursos disponibles, sean humanos, materiales, el espacio físico, y cuáles son los recursos necesarios. También van a ser humanos, materiales y específicos. Esto nos va a permitir ver qué es con lo que ya contamos para poder desarrollar el proyecto y qué es lo que nos va a faltar o vamos a tener que conseguir. Los recursos financieros, ¿sí? Que tienen que ver con el presupuesto que cuenta la institución para poder llevar a cabo el proyecto. Y en el caso de que no se cuente con un presupuesto suficiente, bueno, identificar cuáles son aquellas fuentes que podrían
acompañar, ayudar en el financiamiento del proyecto. Y después poder identificar redes de apoyo externos, ¿sí? que vendrían a ser aquellas instituciones, organismos externos que nos pueden ayudar, ¿sí? a conseguir determinados recursos para la implementación del proyecto. Después, en cuanto a la evaluación, podemos hacer 3 tipos de evaluación: evaluación de los procesos o las acciones que vamos a realizar, evaluación de los productos o los resultados del proyecto y la evaluación del impacto del proyecto, ¿sí? En cuanto a la evaluación de los procesos o las acciones a realizar, este tipo de evaluación se va a realizar durante el desarrollo del proyecto y nos va a permitir ver en qué medida se van logrando estos objetivos que nos hemos propuesto, ¿sí? Esta evaluación que se hace durante el desarrollo nos va a poder identificar, ¿sí? si hay alguna modificación o mejora que podamos establecer, y también nos va a permitir mantener alta la motivación, ¿sí? porque al ir viendo que nuestros objetivos se cumplen, vamos a estar más motivados, ¿sí? para la conclusión de este proyecto. Después, en cuanto a la evaluación de productos o los resultados, ¿sí? ahí ya se evalúa en qué medida los objetivos han sido cumplidos, en qué medida los cambios que se dan en la institución son consecuencia del proyecto que estamos implementando, y también poder analizar aquellos efectos negativos o inesperados que han ido surgiendo. Y por último, la evaluación del impacto del proyecto, que ya tiene que ver con una evaluación que se hace posterior, ¿sí? Una vez que termine ese proyecto, poder ver qué cambios hemos generado, si estos cambios son permanentes, si realmente ha habido una mejora en esa problemática o aspecto que queríamos modificar, y poder determinar si este cambio va a ser duradero, sostenible, o si por el contrario no vemos que después de implementar el proyecto no ha hecho mucho efecto, ¿sí? Alejandra, Sí. por razones técnicas hay que cortar la llamada más o menos en 5 minutos. Dejamos pasar 5 minutos y volvemos con el mismo. Bueno, les comparto pantalla. Y Alejandra los ha mudo a todos, no me estoy asustando. Los he dejado mudo realmente. No puedo hablar. Sí, termino de hablar yo y después les toca a ustedes, ¿no? Dale, a ver. Bien. Aquí estamos. Bueno, estábamos ya en la etapa de lo que es la evaluación, ¿sí? Después, a ver, ajá, aquí habíamos quedado. Este último tipo de evaluación, ¿sí? del impacto del proyecto, bueno, aquí algunos ejemplos, ¿sí? de cómo se puede expresar cuál es el impacto que ha tenido el proyecto, ¿sí? Bueno, si este proyecto ha contribuido o no a los objetivos institucionales, ¿sí? Si se ha logrado mejorar la calidad de los procedimientos o los recursos institucionales, si ha habido un incremento en la efectividad en cuanto a las funciones de la organización, si ha habido una reducción de costos, de tiempo o de personal asignado a los procesos, el incremento en la satisfacción, ¿sí? o la disminución de inconformidades, si muda, la transparencia y la honestidad en la prestación de servicios, el incremento en la capacidad de atención,
la optimización de los recursos presupuestales de la organización, el grado de mejora en las necesidades sociales atendidas, la disminución de observaciones en procesos de evaluación externa. Sí, bueno, esos son como muy generales, esos aspectos a tener en cuenta. ¿Sí? En realidad esto va a depender específicamente de la institución en la que estemos nosotros, la problemática que nos hayamos propuesto resolver o la situación a mejorar, ¿sí? Y ver, bueno, cómo ha impactado esto en la organización, en los objetivos, ¿sí? Si se ha logrado mejorar esa problemática, si se ha dado respuesta a las necesidades, ¿sí? Bien. Y luego de lo que es la evaluación, ¿sí? Debemos incluir en nuestro proyecto las conclusiones, que es importante destacar dos cosas. Por un lado, los puntos fuertes y los puntos débiles que puedan haber llegado a afectar, ¿sí? La viabilidad de nuestro proyecto. Y por otro lado también dejar en claro la complejidad de nuestra propuesta, ¿sí? El aporte que supone y el esfuerzo que implica realizarla. Y al final de nuestro proyecto lo que vamos a poner son las referencias y los anexos, ¿sí? Las referencias, que ahí vamos a poner toda nuestra bibliografía, ¿sí? Si hemos utilizado documentos, enlaces de internet, libros, grabaciones, ¿sí? Hay todo un formato, ¿sí? Que es el de las normas APA, que puede ser la sexta edición y hasta la séptima también, pero solamente de aquellas obras que aparezcan citadas en nuestro proyecto. Ahí cuando decíamos, bueno, buscar antecedentes de la problemática para ver de qué manera se ha resuelto. Si nosotros hacemos referencia a estas fuentes y las citamos, tienen que estar referenciadas al final de nuestro proyecto, ¿sí? Lo mismo, si agregamos algún marco teórico que sustente a la propuesta que vamos a realizar, también tiene que estar referenciado al final. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, poniendo el apellido, ¿sí? Del autor, la inicial de su nombre, entre paréntesis el año en el que se ha realizado ese libro, ese documento, ese artículo, ¿sí? El título, el lugar de la publicación y la editorial, ¿sí? Y y después en los anexos vamos a poner todos aquellos documentos que hayan fundamentado nuestra propuesta, que quizás no sean de nuestra autoría, como algunos planes de estudio, estadísticas, reglamentos, ¿sí? Por ejemplo, si hay algún reglamento de la institución y consideramos que hemos hablado de este reglamento y consideramos que tiene que estar, se lo agrega en los anexos. Bien, eso sería en teoría ya todo lo referido a la estructura que tiene que tener un proyecto para mejorar la gestión, ¿sí? Ahora, bueno, la idea era ya charlar un poco porque yo ya he hablado demasiado. ¿Qué opinan ustedes sobre esto, sobre los proyectos de mejora? ¿De dónde creen que tenemos que partir por ahí para de esto, ¿no? Relacionado a la actividad que han tenido en el foro? ¿Qué nos puede servir para hacer un diagnóstico, para poder identificar aquella problemática o aquellas problemáticas o puntos que podemos mejorar en una institución? ¿Qué opina? Yo, profe, hablo Cristina. Sí, Cristina. Escuchándola a usted de la manera que habló y que dio su clase, excelente, profe, ¿no? Pero me parece a mí que primero hay que charlarlo con la persona que está en la gestión
¿no es cierto? Manifestarle el cambio que nosotros necesitamos, programar, diseñar, implementar, hacer un planeamiento, estrategias, para poder volcar esto y de esa manera nosotros poder llevarlo a la práctica para a futuro ver el cambio. Mientras, como usted dice, ¿no? En muchas instituciones se naturaliza y no se hace nada. En realidad hoy no se hace nada. De la manera que usted lo ha planteado hoy al trabajo, es excelente. Pero en la institución a donde yo trabajo hoy no se hace nada. Tenemos una escuela gigante que la han inaugurado en el mes de mayo, no tenemos alumnos. Tenemos, por ejemplo, 30 aires para cada curso y el turno mañana tiene que poner plata para ese aire, el turno tarde tiene que poner plata para el mismo aire, el turno noche tiene que poner plata para el mismo aire. Y si hay un plan progresario, un plan fines que se dicta los sábados, el turno del sábado también tiene que poner plata para ese mismo aire. Entonces me parece a mí, de un aire sacan fortuna, ¿sí? Y es lamentable. Y así le calculo yo que deben ser los demás establecimientos. Yo le hablo de una escuela de adultos, que en cada curso, nosotros tenemos 12 cursos, que en cada curso van 14 alumnos, cuanto mucho. Hoy por ser una escuela nueva, no se los deja a los alumnos ir en moto, poner sus motos en el establecimiento o sus bicicletas, algunos van caminando. Muchos alumnos nuestros son personas que trabajan en casa de familia o son del campo, buscan cómo estudiar, ¿sí? Pero la verdad que también tenemos mucho faltante. En la semana irán 4 o 5 personas a clase, no van más. Y me parece a mí que si la cabeza de la institución no hace el cambio, no genera un cambio, no modifica acciones, no se puede hacer nada tampoco, profe. Pero es muy importante lo que usted hace, lo que usted dice, porque también nos ayuda a nosotros a implementar, a estudiar, a saber y tener por conocimiento cómo se hace, ¿no es cierto? Para lo que nosotros estamos estudiando. Claro, sí, por eso es importante ustedes ya desde un rol quizás desde el rol de docente, no se puede hacer mucho más que generar cambios a nivel del aula de la que estamos a cargo, digamos. Sí, es muy importante y tiene que ver todo con una cuestión de la cultura y de la organización de esa institución, ¿sí? Justamente por eso el tema del PEI, ¿sí? Es tan fundamental, porque ahí se establecen todas las líneas de acción, cuáles son los valores, desde qué lugar, ¿sí? Vamos a trabajar, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Y es un documento que siempre está, si es que está archivado y no se lo usa claro, cuando en realidad es algo que tiene que estar en constante revisión. En movimiento, digamos. Construcción, sí, porque claro. Claro su misión, su visión, sus objetivos, qué cultura quiere generar en su institución. Entonces, todo eso va a dar lugar a una reflexión, a una evaluación de nuestra institución y a poder generar nuevos proyectos de mejora, en este caso, para la gestión, ¿sí? Pero, no sé, pregunto, porque realmente no sé cómo se manejan. ¿Vos de dónde sos, Cristina? De aquí de Santiago, trabajo en una escuela de adultos. Ajá. Hace 28 años he visto pasar muchas gestiones. Me quedo con la primera con la que me recibió nomás, pero era una gestión. Bueno, también los tiempos cambian, ¿no? Antes, cuando no había un certificado de alumno regular, uno lo hacía a mano, lo cortaba en un papel, lo hacía con una regla, porque éramos muy pobres, digamos, en aquel tiempo, ¿no? Y en una escuela de ciudad.
Claro. Había 2 cursos y el certificado de escolaridad se hacía a mano o en una máquina de escribir si es que la tenían, que ya no existe. Pero bueno, y hoy las cosas han cambiado y yo veo como que han cambiado para peor, porque no veo yo que han cambiado para mejorar. Y bueno, y así. Bien. ¿Y ustedes, Cristina, por ahí, no sé si ha pasado en algún momento que hayan tenido la oportunidad de presentar algún proyecto o algo? Una falta de desinterés total, profe, es lo que yo veo. Es lamentable, pero es el desinterés. Y bueno, y así por ejemplo, el desinterés de una persona se contagia a la otra, se relaja a la otra, y es un relajamiento total, profe, que es lo que yo hoy veo en la educación, ¿no? Constantemente. Sí, es lo que yo veo en la educación. Sí, por eso justamente hablamos del tema del compromiso que tiene que haber entre Claro. todos los integrantes de la institución educativa, y que son los mismos integrantes los que tienen que poder reconocer estas problemáticas y conocer bien esa problemática para poder plantear soluciones posibles. Claro, y que todo eso también pasa, profe, porque, bueno, convengamos que el docente tiene que trabajar todo el día para poder vivir. Y yo le calculo qué cuerpo, qué mente le va a dar trabajar todo el día. Sí. Agotadísimo. ¿Qué estrategia puede generar, supongamos, después de las 6 de la tarde si tiene que entrar un turno noche? Claro, ¿no? Y es que por eso el tema de la organización de la institución, claro, que generar estos espacios de encuentro para, y aparte es un trabajo en conjunto, ¿sí? De toda la institución. Así es, profe, totalmente de acuerdo. Pero bueno, si no se da desde lo que es ya la gestión, que no se facilita, no se crean estos espacios, sí, es muy complicado poder implementar. Pero bueno, aquí lo importante es que ustedes aprendan cómo elaborar un proyecto. Exactamente, sí. Así el día de mañana, quien dice, ustedes están en un cargo de gestión y pueden generar todas estas modificaciones. ¿Sí? Totalmente, profe. Aunque sea como docentes de la casa, un buen proyecto. Sí. Así es. Un millón de gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien había levantado la mano, creo? Profe, disculpe, profe, bueno, lindo lo que está diciendo usted, bueno, a todos los compañeros, saludos de acá de Frías. Sí, yo un poquito también acoplándome a lo que dice la compañera sobre las problemáticas que estamos teniendo, más que todo en el sistema educativo, en cuanto a proyectos, esas cosas, ¿no? Yo me pensaba y planteaba mi situación sobre una reunión que tuvimos en mi escuela con los papás, todo de primer año A, B y C, más o menos fueron 10 padres, los demás no aparecieron. Y bueno, conversando con los padres, conversando ahí con los docentes, hay un desinterés, digamos así, de parte de la familia también hacia la institución, que también surgen esos cambios de proyectos, profe. Porque muchas veces uno hace los proyectos institucionales, las presenta, y de parte de rectoría nos miran los proyectos, nos dice sí, se va a hacer, y no se termina concluyendo. Son proyectos que tal vez sean de innovación para atraer a la familia, para que vengan, para que los chicos estén trabajando lo que les gusta, ¿no? Porque realmente es el objetivo que nosotros tenemos que educar para futuro, ¿no? Y muchas veces nos tocamos con esa problemática que tenemos rectores adelante que son muy autoritarios. Y es muy difícil porque ya viene con un bagaje de conocimiento, de trayectoria, con tipo de mañas que, ¿cómo haces cambiar, profesor? Nosotros como gestores nos planteamos, estamos para ayudar, estamos para ahí, y este hombre quiere direccionalizar las cosas para otro lado. Digamos, poniéndole unas vendas en los ojos que no veamos la realidad latente que estamos viendo, de que hay deserción, de que hay problemática dentro de la institución y otras cosas. ¿Cómo se enfrentamos a eso, profe? Los proyectos muchas veces quedan en el vacío, ¿me entienden?
¿Y cómo el analista en gestión entraría ahí? O si en algún momento, digamos así, esta carrera va a surgir. Yo tengo así la esperanza que esto de analista en gestión con el tiempo se tiene que plasmar en las escuelas porque se necesita gestión. No hay gestión en las instituciones, o si hay gestiones, medio gestiones equivocadas. Por ahí podemos haber uno, dos, tres que estén encarados más o menos, pero los demás, profe, dejan mucho que desear. Sí, sí, tal cual, y por ahí es justamente es una falta de formación de la persona que está Sí, en correcto, la correcto, institución sí. en cuanto a lo que es la gestión, ¿sí? Y sí, es súper necesario, un analista en gestión educativa es súper necesario en las instituciones, justamente para orientar todo lo que son los procesos de evaluación de la institución y detectar estas problemáticas. Pero bueno, hay, creo yo, como cierta autoridad a la que uno, bueno, a veces no, sí, orientar, proponer, pero bueno, sí, en algún punto va a depender como del tipo sí, de gestión, de autoridad que tenga esa persona que está a cargo de la institución. No sé, Gustavo, ¿qué opinas? Momento, en el sistema educativo de Santiago se tenía en cuenta para los cargos directivos que tenga la licenciatura en gestión o tenga este tramo de la gestión. Eso era hace unos años, cuando se inició la carrera, fueron una serie de periodos más o menos, entonces es como que se empezó a ver el impacto de lo que era tener formación en gestión a la hora de gestionar. Y después se volvió por requerimientos de determinados, vamos a llamarle gremios o personas importantes que consideraban que los docentes tenían que acceder a los cargos directivos, a los cargos de gestión, solamente por puntaje. Entonces es como que ese requerimiento se quitó. Ahora lo puede tener o no, puede ser alguien que esté formado en gestión, pero solamente equivale a un puntaje nada más y no a una capacidad que tenga el sujeto. Porque, También de ascenso de jerarquía. por lo tanto, era, bueno, ha sido como un retroceso, fue un buen impacto lo que generó eso. Aparte, eso motivó a que muchos que estaban en gestión comenzaron a estudiar lo que era la gestión. Entonces es como que se diluyó un poco eso, pero hoy, bueno, hoy es solamente por antecedentes. El cargo de gestión es solamente por antecedentes y eso muchas veces no muestra o demuestra la capacidad de la gestión, que es lo que están hablando. Tanto Cristina como Martín han hablado, eso sale a la luz. Eso se ve en la realidad. Entonces, bueno, por ahí es bueno que esto, desde las bases y desde la formación, se empiece a generar que los estilos y la forma de gestión son importantes. Y parece que formarse es como para ser docente, hay que formarse también. Los que aspiran para la gestión también tienen que formarse. Era lo que quería aclarar. Profe, ¿en todas las instituciones escolares hay analistas en gestión o no? No necesariamente, Jimena, o sea, los que se van incorporando a los sistemas, al sistema educativo y que tienen formación en gestión, o los que están, en este caso vamos a suponer, volvemos al tema, Martín y Cristina se están en proceso de formación para ser analistas de gestión. Entonces van a estar dentro del sistema, pero no es una condición necesaria. Gracias, profe. Bien. Sí, estaría buenísimo, ¿no? Que no sabía de esto, Gustavo, yo, de que antes era un requisito y que hoy en día no lo es. Sí, encima hace poco, hace cosa de meses atrás, cuando a un concurso para
que es licenciado en gestión, retomó esa disposición de su momento como para acceder, estaba en segundo lugar. No le hicieron lugar porque esto dejó de existir dentro del sistema. Pero ahí como que ahí me trajo al recuerdo de que había en un momento una disposición que decía que para ser rector necesitaba tener la licenciatura o ser analista en gestión, que era la parte previa. Pero estamos hablando de los años, casi finales del 90, no tiempo, no sé hasta cuánto, pero era lo que la resolución era del 98. Profe, bien dice usted realmente lo que está diciendo. Sería muy fundamental que se vuelva a esas bases, profe, porque estamos viendo un declive muy importante, decadente, digamos, de la educación en esa parte de gestión. Yo creo que un requerimiento es la capacitación universitaria de los directivos. Y el financiamiento, pues, obviamente, pues son carreras del Estado, que esté presente también ahí junto con ellos. Porque yo veo, por ejemplo, las Islas Malvinas, profe, que está cerca, es de parte nuestro, hay ingleses, colonias inglesas. Hay docentes, lo que veo yo, los informes de ahí, de cómo trabaja la docencia, bueno, me gusta investigar esas cosas. Tiene, para llegar a nivel primario, profe, tiene magíster. ¿Sabe? No sé, 4, 5, 6, obviamente que no voy a hacer una comparación en cuanto al desarrollo económico, educativo, no lo voy a hacer, pero más o menos que nuestra educación medianamente se equipare y que tenga una orientación, profe. En Córdoba hay directivos, digamos, que le piden ahí que tienen que entrar por concurso, por capacidades. ¿Y cómo Santiago del Estero no pueden hacer lo mismo? Eso hay que cambiar, eso también. Eso está en el estatuto del docente, ¿no? Sí, está bien. El tema del concurso, tanto por antecedentes como pero no está contemplado. Años atrás, no sé en qué año, a ver, les cuento la anécdota para que ustedes vean. Sacaron 0 docentes que concursaron, pero 0. Sí. Entonces, hicieron presentaciones de que ellos decían que tenían que volver a la escuela con esas notas, o no se habían preocupado por estudiar, no habían hecho nada, y es como que había un movimiento muy fuerte y se sacó el antecedente. Pues se quedó en el antecedente nomás y no en la oposición. Hay en este momento varios municipios que tienen jardines, como el de Santiago y el de La Banda, pero el de Santiago básicamente lo conozco, que ahí no entra nadie si no es por concurso de oposición, aún para ser maestro de sala. O sea, entran, quedan como interinos, pero para ser titulares tienen que concursar. Y es un sistema que está cada vez más sano, porque se va viendo y después concursan para ser directores, después concursan para ser supervisores, entonces se está viendo la calidad de un concurso. Entonces la gente estudia y se prepara y hace la licenciatura de nivel inicial, lo hace en gestión, estudia, o sea, se ha notado el impacto de la formación del docente dentro del sistema. Es un sistema chiquito, pero en la provincia es como que tendría que ser que se acceda aún al primer grado del escalafón como titular con un concurso, como lo dice el estatuto del docente, que sigue vigente. Es viejo, pero no se lo ha renovado porque sigue vigente. Entonces, a ver, yo no quiero hablar porque por ahí yo discrepo mucho con los gremios. Los gremios, en vez de acompañar a que mejore el proceso, se vuelven como en contra, generando facilidades para el trabajador que no hacen al beneficio. En el caso de que muchos gremios se opusieron a este tema, y bueno, por razones políticas, no sé qué, se quitó el tema del concurso, siendo algo que es muy sano, porque es dentro de un sistema, es lo más sano. Se elige
vamos a suponer, el que está mejor preparado, y el otro tiene la posibilidad de entrar en otro concurso sabiendo que se tiene que preparar. Entonces se va armando una cadena de formación y de preparación. Pero si no hay, entonces todos quedan ahí. A ver, y te voy a contar y esto no es novedad. Yo estoy en la junta de calificaciones y veo cómo los docentes compran los cursos, o sea que no hay ni siquiera una preparación ni para el antecedente. Entonces es como que estamos como librados. Por eso sí sostengo que es importantísimo, y ustedes que lo puedan ir viendo, porque ustedes son los que siguen en el sistema, o sea, los que están dentro del sistema van a seguir, que tienen que seguir bregando para que la formación sea seria y universitaria, como dice Martín. O sea, la primera parte la otorgan los institutos superiores de formación, le da la habilitación, pero tiene que haber una formación dentro de la persona hacia lo universitario para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque cada vez el sujeto a quien nosotros estamos destinados, con el que vamos a trabajar, y les digo, a ver, hablo de la formación docente, ¿no? Pero también hablo de la gestión. El sujeto que nosotros tenemos como docente ya no es el mismo que veníamos hablando hace muchos años. El alumno, para llamarlo estudiante, es otra persona. Y vos, Martín, lo debes ver desde el nivel inicial nomás. Que cambia sí, profe, sí, va cambiando. Cada año va cambiando el chico, ya viene un chico más, como yo digo, más despierto, más tecnológico, más indagador, donde hay que buscar los recursos y el docente se tiene que ir preparando para eso, afrontar eso, no quedarse en el tiempo. La maestra Jardina, no sé si habla con el colega, pero bueno, lo menciono. Antes estábamos, me acuerdo, que con los títeres, que es lindo trabajar con títeres porque los llama la atención, aprende mucho. Pero ya muchas veces, chicos, vos lo observás, ni bolilla que te da. Pero sí vos le presentas una tablet con juegos didácticos, trabajado ahí, un dibujo, una película, y se concentra más en eso que tal vez el títere que está haciendo la maestra Jardina que está desgarantando. O sea, no sé si me explico, va cambiando la mentalidad, la sociedad, bueno, todas esas cosas, ¿no? La familia. Son totalmente distintos. Exactamente. También tiene que participar la imaginación, tiene que usar y desarrollar la imaginación. Exactamente. Pero también el chico tiene otras realidades que vienen, que la escuela tiene que hacerse cargo. Bueno, así te decía, estudiar es distinto. Vos imagínate, los que conforman una institución son totalmente distintos también. Están en otra realidad y necesita el que está en los cargos directivos estar preparado constantemente para poder hacerse cargo de eso. Y tiene que hacer como decía Alejandra, que hoy hace rato decía, primero tiene que identificar qué tipo de proyecto quiere. Y parece tonto a los ojos hoy día, pero el directivo, en este caso, que tiene un proyecto, tiene que saber qué tipo de proyecto quiere hacer. Si no hacen proyecto y no saben por qué, y no lo terminan nunca porque no saben qué querían. Querían una parte, querían otra y han hecho una mezcla. Y no, armamos proyectos concretos y digo, para mejora, para la calidad educativa, para esto, para trabajar con la comunidad. Y voy armando distintos tipos de proyectos, pero eso hay que saber. Si no hago una melange de cosas, hago una mezcla y no hago nada. Entonces es como que quiero que empecemos a ver que en la gestión hay que usar, también hay que ver con quién trabajo. Y el sujeto de hoy, que es el docente, mi compañero, ya no es el mismo que había antes, que acataba todo, ahora cuestiona, aporta, que es lo que hacen ustedes. Desde este momento ustedes se van a empezar ahora los que trabajan ya en instituciones, van a empezar a ver las instituciones, que era lo que veíamos la semana pasada, van a empezar a ver las instituciones educativas desde otro lado. La van a empezar a analizar y como decir, aquí falta esto, aquí falta aquello, y ustedes están
procesos formativos van a empezar a analizar y ver desde otro lado, y si tienen que ser por ahí los agentes de cambio aquí, y mostrar que hay otra realidad, que no es la realidad esa que venimos de hace mucho tiempo repitiendo, es otra. Por ahí generar un proyecto, si les permiten, ¿no? Como decía Cristina, que tiene razón, porque así es también, ¿no? Que lo lee, le dicen, sí, sí, muy lindo, y se lo guarda. ¿Entienden? Pero por ahí tienen que ser generadores de cambio dentro de la institución, porque ustedes ya tienen otro proceso, ya tienen otra formación, ya cognitivamente, mentalmente, para que entiendan, ya son otras personas. Y ustedes lo están viendo. La actitud que tienen ustedes ya les cambia todo, porque ya miran de otro lado, ya pueden criticar con fundamento una institución educativa. Entonces eso es bueno, porque tienen fundamento y dicen esto es así, esto tendría que ser, y desde ahí empiezan las ideas. Bien, ¿alguien más quiere hablar? No, yo voy a terminar de hablar. Fabiana, dale, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Profe, más que nada un tema concreto. Aprovecho que está en una junta de calificaciones. ¿Cómo considera usted que yo estoy en una escuela de adultos, ¿sí? Y hace 4 años, 5, solamente pueden optar cargos directivos aquellos egresados de una escuela técnica. Todos los egresados de escuelas técnicas tienen un secundario nada más. Los profesores no tienen formación pedagógica. Hay profesores que no saben hacer una nota y están en un cargo directivo. ¿Cómo considera eso usted? O sea, por ejemplo, en mi caso, en mi escuela hay licenciados, hay profesores, hay maestros de grados, y no pueden optar cargos docentes directivos porque no egresaron de una escuela técnica. Claro, a ver, tu escuela debe ser técnica, que hay una normativa. Sí, desde el 2016. ¿Ah? Desde el 2016 la han incorporado como escuela técnica. Ser escuela técnica es una normativa. Pero a ver, te explico cuál era el sentido de la normativa que alguna vez... Si me deja terminar, profe, un poquitito. Porque es importante que conjuntamente con esa resolución había el profesorado técnico profesional de escuela normal que tenían que hacer un profesorado. Solo que decía que tenía que ser técnico, pero con ese profesorado. No se cumplió, quedó en la mitad, ya se cerró ese profesorado y quedaron en la mitad y se va optando ese cargo solamente con técnico. O sea, sí te entiendo, yo no lo veo de acuerdo porque primero que en una escuela, sea técnica, sea lo que sea, tiene que ser un docente. Por eso ha habido profesorado para enseñanza técnica, era necesario, porque tiene que haber un docente, tiene que haber alguien que haber sido formado para ejercer como docente. Y después, con más razón, para adquirir un cargo de gestión. La normativa esa está limitada, estoy de acuerdo y lo acepto, está de acuerdo, es así, está limitada, pero tenía otro trasfondo, solo que no se llevó a cabo. Entonces, en las bases, lamentablemente. Sí, fue lamentable realmente una gestión que hubo de un directivo de la escuela que ha hecho desastres, lamentablemente se ha ido dejando un montón de desastres en la escuela. Hoy por suerte hay una directora al menos que por lo menos está formada pedagógicamente para el cargo y funciona, está aprendiendo en el camino, pero yo a lo que voy es cómo puede una persona con el título secundario llevar a una gestión de es imposible que lo pueda poner a calzarlo. Claro, esta es la normativa. Profe, está la carrera de extensión pedagógica, la UNCE, que son para los técnicos de escuelas técnicas, que lo pueden hacer. Hay compañeros que yo lo tengo que están haciendo ahora la extensión esa pedagógica. Y por ejemplo, para subir un cargo jerárquico como director,
de una escuela técnica tiene que tener un profesorado de 4 años, pero orientado a la carrera de agronomía. Profesor, por ejemplo, de biología, profesor, digamos, de química, que esté relacionado a lo que la escuela agrotécnica enseña, digamos así. Eso de nivel secundario, profe. Un profesorado, 2 años, en la escuela normal, que era profesorado técnico con los títulos de base. Sí, eso entonces. Ahí en ese contexto se armó esta resolución para los cargos directivos. Pero ahí egresaba como profesor. Claro, directamente como profesor. Sí. Claro, técnico a ver, esto es un poco el catarsis que estamos haciendo, vamos como fuera del tema. Entonces, vamos a puntualizar, seguimos hablando la semana que viene, no hay problema. Yo voy a subir el práctico mañana para que ustedes lo vayan haciendo y va a hacer referencia a lo que se ha trabajado hoy día. Bien, se va a hacer referencia a lo que he trabajado hoy día. Yo les voy a dar las pautas, ustedes van a presentar como un primer esbozo de un proyecto. Un esbozo va a ser, ya les voy a dar bien las características, que eso va a ser, a partir de lo que hablemos el próximo viernes, si Dios quiere, la base para el trabajo final con el que van a aprobar. Entonces, van a tener la base a partir de hoy. Ustedes en la plataforma van a encontrar lo que es la bibliografía, también van a encontrar lo que ha trabajado la profe Alejandra hoy día para que hagan consulta. También Marta va a subir la clase el lunes, vamos a suponer que ella siempre la sube los lunes, va a subir la clase como para que puedan repasar. Este trabajo práctico, más que de lectura, va a ser de un análisis que ustedes tienen que hacer, de una propuesta de un proyecto con algunos elementos que yo les voy a proponer ahí, para que ya tengamos la base y los sigamos desarrollando el próximo viernes, y después ya vendría el trabajo final integrador, que va a ser la continuidad de este mini proyecto. Profe, una consulta. Sí. La exposición que hizo la profesora Alejandra va a estar subida también a la plataforma. Perfecto. ¿Hay algo que yo como por ejemplo que no soy docente, no tengo todavía no soy de la rama, quisiera saber un poquito más de cómo armar un proyecto, porque a mí sí se me complicaría. Quisiera un boceto o algo que me ejemplifique cómo se prepara. Soledad, entonces va a haber un proyecto subido, un modelo. También si te miras en la bibliografía tiene los pasos para la presentación, por lo tanto no hay problema, pero sí vamos a subir, no tengan miedo tampoco, es un primer bosquejo, es un análisis para hacer, no es que lo van a hacer, pero ahí vamos a ir viendo cuáles son las necesidades o los requerimientos de ustedes en la próxima clase, si Dios quiere. Pero quiero que ustedes tengan ya un planteo, un problema, una situación o algo que quieran mejorar, ya lo van a plantear, lo van a proponer como un posible proyecto, y de ahí vamos a hacer las sugerencias, no se hagan problema. Ustedes están en formación, no es que le vamos a pedir, ya hagan un proyecto. Ustedes están en proceso, ustedes tienen que conocer e identificar cada parte, lo tienen que ir haciendo. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo en este tiempo que nos queda. Lo mismo, más o menos a partir de la experiencia, vamos a proponer, no sé si una cuarta clase, pero por lo menos una clase de consulta en el medio del trabajo del proyecto final. Del proyecto final, mira, se me ha hecho un lado. A partir del trabajo final vamos a tener una clase de consulta. Un viernes vamos a tener una clase de consulta optativa para los que quieran entrar a preguntar. Pero eso lo vemos la clase que viene, no se hagan problema. Lo mismo está el foro donde vamos a trabajar, no hay ningún problema, están en proceso de formación ustedes, por lo tanto no se asusten. Hace rato ponían una cara cuando hablaba Alejandra
que parece que ya se quieren abandonar, ya mandaban la nota de renuncia. Asustado, sí es. Era una. Parte del proceso. Pero entren a ver, entren a analizar y lo van a ir viendo que no es tan difícil. Sí, subir algún ejemplo, algo también como para que ustedes se orienten. Bien. Son muchos los pasos para hacer estos proyectos de mejora. Es para aprender a hacerlo. Yo tengo experiencia en hacer algunos proyectos breves, con pasos básicos. Y también, como decían los colegas, es necesario que en las escuelas se trabaje en base a estos proyectos, pero que trabajemos todos. Porque yo sí escuchaba todo como el tema de que en las escuelas está el problema de compromiso también desde la parte directiva. Entonces, yo estoy en un cargo directivo hace varios años, no concursé, me encantaría que haya concursos de ascenso de jerarquía, concursos que nos van a servir seguramente mucho, más estas carreras universitarias, y bueno, creo que ahí, bueno, como decía el profesor Gustavo, van a mejorar, pero un montón de instituciones. Y los docentes también tienen que poner su granito de arena para que estos proyectos se lleven a cabo y le pongan las ganas, porque también a veces desde parte directiva hacia los docentes tienen pocas ganas de hacer y de cumplir con los proyectos. Como que por ahí medio que quieren agarrar de los pelos como para terminarlo así nomás. Y viendo esto, como decía yo, son varios pasos para hacer. Me encantaría aprenderlo bien para poder volcar una institución y poder hacer que lo trabajemos todos. Este proyecto mejor, sobre todo la parte donde la pedagógica, porque hay muchos alumnos en las instituciones rurales, en este caso donde trabajo yo, con problemas y dificultades de aprendizaje, inasistencia y toda esta cuestión. No, eso ya nos va a quitar el trabajo a nosotros. Los pedagogos nos ocupamos de eso, pues cada uno ocúpese de la gestión ustedes. Bien, vamos, sí, me parece bien que tengan interés de aprender esas cosas. Así que bueno, ya se nos está acabando el tiempo de la segunda parte esto de la clase, porque ahora ahora es por cada hora, tenemos que cortar y volver a empezar. Entonces justo nos quedan 10 minutos. Entonces quedamos así. El próximo, yo mañana más tarde a la noche subo la actividad de algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo y ahí la consigno del trabajo. Y el viernes, si Dios quiere, nos encontramos a las 18 horas. Y por favor, por ahí pueden quedar algunas dudas aquí. Pongan en el foro, que se habilita a partir de hoy, pónganlo en el foro y nos vamos interactuando. Esto por ahí queda como, podría ser mucha la información, muy rica la información, y ustedes más tarde, quizás esta noche, les surge una duda, o les surge una pregunta, o mañana. Entonces, Profe, sí, Cristina. yo no voy a ir a ningún foro, yo quiero que usted me diga qué piensa hoy de la educación. ¿Cómo? Yo quiero que usted me diga qué piensa hoy de la educación. A ver, antes de terminar, te digo, termino de decir, antes de cesar esto, va a estar esa mañana noche subido y a partir de eso ustedes lo hacen. Lo que yo pienso es que nosotros estamos en un proceso muy, si ustedes, de quiebre y de que está comenzando otro concepto de educación al cual no estamos acostumbrados. Nosotros estamos en un proceso de cambio muy fuerte. Nosotros lo sentimos y lo vivimos y lo vamos viendo, lo vamos sufriendo por ahí. Quizás nosotros estamos preparando el camino para otra generación, pero a nosotros nos ha tocado justo el punto de inflexión, justo ahí. Nosotros estamos ahí en el medio, por eso tratamos de traer lo bueno de lo anterior y ponerlo para lo otro, tratamos de esto y vemos y podemos criticar y ser muy críticos por ahí, porque no respetan nuestros principios. Pero no se olviden, la educación o el proceso educativo que nosotros hemos recibido nos ha atravesado a nosotros. Nosotros somos el modelo, el resultado de un proceso. Y
queremos que eso se prolongue en el tiempo y vemos que lo que viene a futuro es otra cosa. Por eso estamos en el medio en este momento. Nosotros estamos en el momento muy crítico. Sí, Valeria. Mi situación, antes que se termine el tiempo. Bien, no, eso mandamos un mail o un privado para que sigamos nosotros. Vos es otra situación. Bien, bueno, gracias. Nos vemos el viernes si Dios quiere y espero que Cristina sí entre en el foro y participar.